Epístola de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer solamente el verso 11. Me indica con un amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todos estamos ahí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirlo, leerlo más fuerte todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que lo podemos hacer más fuerte, hermanos, que nos escuchen hasta la Sánchez Taboada, ¿de acuerdo? Nada más aquí en la Sánchez Taboada. Vamos a hacerlo fuerte y decimos: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale la gloria a Él, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Y vuelvo a recurrir a esta carta de Pedro a la iglesia. Levante la mano aquí quien pertenece a la iglesia de Cristo. Amén. Esta carta es para ti. Pero ¿qué es lo más hermoso? Que Pedro en esta carta completa, si te tomas el tiempo de escudriñarla en la semana, y te lo exhorto a que lo hagas, te invito a que examines esta carta. Él le habla a los gentiles con metáforas de judíos. Pero ¿qué les está hablando? Les está hablando a un pueblo que está justamente preso por el gobierno de Roma. De hecho, Pedro estaba en Roma cuando le escribe y le llama a todos aquellos que han sido pasados por fuego, todos aquellos que han tenido alguna dificultad, a todos aquellos que estaban siendo perseguidos. A ellos le escribía Pedro. Entonces quiero hacer una encuesta rápida. Y quiero que medites en tu 2014 y por favor manténla arriba, aunque vaya a hacer varias preguntas, con que una sea tuya, mantén tu mano arriba. Levante la mano quien en este 2023 lloró de tristeza. Ok. Levante la mano y déjenla ustedes, los que lloraron, ya que déjenla arriba. Levante la mano quien en este 2023 se sintieron engañados o defraudados. Levante la mano en este 2023 a quien le dijeron una palabra que lastimó su corazón. Levante la mano a quien en este 2023 sintió que vivió una injusticia. Además, a los jóvenes, a ver, levante la mano quien piensa que fue castigado por sus padres injustamente. Todos los jóvenes, perfecto. Eso quiere decir que esta palabra es para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es curioso cómo Pedro exhorta a darle la gloria a Dios aún en esta situación. Y muchas veces nosotros no entendemos, porque cuando estamos en esta situación tenemos la idea de ir a pedir. Y Dios es bueno, pero siempre: Señor, resuélveme mi problema. Señor, sálvame en mi angustia. Señor, ayúdame. Pero de pronto todo el año tuvimos varias situaciones y todo era: ayúdame, guíame, hazme a mí, por favor escúchame. Y en todo ese proceso estábamos clamando por su ayuda. Pero aquí la interrogante es: ¿cuántos en este proceso glorificábamos a Dios? Es realmente difícil glorificar a Dios en un tiempo difícil.
en un tiempo de angustia. Por lo menos yo lo he vivido. Yo sé que todos aquí dicen, no, yo no vivo eso, ustedes son de hierro, gloria a Dios, pero yo en mi humanidad muchas veces al pasar por el proceso y la prueba, incluso he reclamado o he cuestionado o pedido ayuda. Pero nos olvidamos de lo más importante, de darle la gloria a Dios. Y es justo al inicio de este capítulo que Pedro me habla a mí. Uy, me siento muy especial, ¿verdad? Pero no solamente me habla a mí, sino a todos los ancianos. Levanten la mano los que son viejitos. No, ¿verdad? No levanten la mano, no. No está hablando a ancianos, está hablando a todos los maduros en la fe que ejercen un liderazgo. De hecho, vamos a leer el primer verso del capítulo 5 y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Pero aquí le está hablando a todos aquellos que tienen algún cargo o responsabilidad en la iglesia. Si tú conoces a un líder que está ahí cerca de ti, dile: hey, ahí te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. A todos los que llevan tiempo en el evangelio y se les ha encargado una responsabilidad. Le da una exhortación Pedro. Pero esta exhortación llama a la madurez. Porque sabemos que Pedro fue uno de los apóstoles, ¿verdad? Se desarrolló junto con Jesucristo. Pedro fue uno de los 12 discípulos, de los más allegados, y con un ímpetu increíble, que incluso cuando Jesús decía: es necesario que muera, y decía: a muerte contigo, yo estoy a muerte contigo. Y cuando él exclamaba eso, Jesús dice: ay, Pedro, no cantará el gallo y ya me habrás negado 3 veces. Y yo me identifico con Pedro porque a veces somos muy bocones y dice: jamás yo voy a morir contigo. Y dije: hey, yo soy Pedro. Y de repente veo que Pedro falla. Y ya no lo presumo, digo: sí, soy Pedro, pero no lo presumo. Y cuando él había fallado y se aleja de Dios, se aleja del propósito de Jesús, ¿qué hizo Jesús en el capítulo 21 del Evangelio de Juan? Cuando resucitó, fue y lo buscó. Y le dijo 3 preguntas. Las 3 preguntas eran la misma. ¿Alguien recuerda esa pregunta? ¿Cuál es? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pero ya al final, cada vez que le confrontaba, se sentía más triste. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesucristo? Apacenta a mis ovejas. Es increíble cómo Pedro, el inmaduro, que estaba apasionado por Cristo, se fue confrontado por la gracia y la misericordia de Dios. Y a partir de ese momento empieza a trabajar y fue el líder en la iglesia en Jerusalén. Y no solamente se quedó ahí, sino que llevó el evangelio al imperio romano, y aún llegó hasta Roma preso y seguía predicando el evangelio. Y ya tenía años en esto, y con esa misma madurez, mira lo que le dice a los líderes. Verso 2: apacentad a la grey de Dios. Apacentad. La misma frase o palabra que Jesús utilizó
Pedro me ama y dice, Señor, tú lo sabes todo. Y él decía, apacienta mis ovejas. Y la palabra que Dios usó para él, ahora él en una madurez crece y exhorta a todos los líderes. Y dice, y yo también me incluyo porque todavía estoy en el proceso. Apacentad a las ovejas. Esto nos lleva a que si nosotros amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer como ancianos? Apacentad a las ovejas. Esto implica que cualquier liderazgo, cualquier responsabilidad, ¿con qué se tiene que hacer? Con amor a Dios. Todo aquel que esté dispuesto a servir en algo en la iglesia, lo primordial, lo principal y la base del servicio es amar a Dios. Porque es el primer mandamiento, la base de todo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros como líderes tenemos que hacerlo, apacentar la grey de Dios, por amor a Dios. Pero no se queda solamente en esa descripción, sino dice de las cosas que pasan recurrentemente en las iglesias. No me exhiba si fue en esta iglesia o no, pero voy a hacer otra encuesta. ¿Alguna vez ha sido lastimado por algún líder o pastor en toda su vida cristiana? Levanten la mano. ¿Quién ha sido lastimado por un pastor? ¿Quién ha sido lastimado por un líder? ¿Quién ha sido herido por alguien que está ejerciendo una responsabilidad? Porque Pedro sabía lo que estaban viviendo y mira, dice que están entre vosotros, cuidad de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente. La primera recomendación que dice es: no fuerces las cosas. No lastimes obligando. No quieras ejercer fuerza para hacerlo, sino voluntariamente. Esto es algo que he aprendido desde el ministerio en que inicié en la juventud con los jóvenes. No se puede hacer, cuando se trabaja en la iglesia, no se puede hacer por un salario porque no hay dinero. Se tiene que hacer por voluntad propia. No podemos esperar nada, sino es por voluntad. ¿Quién te va a llevar a esta voluntad? Justamente el amor a Dios. Justamente el amor a Dios te va a llevar a hacerlo por voluntad. Y llega al otro punto que acabo de mencionar. Sino por voluntad, no de ganancia deshonesta. Me acuerdo de un amigo, no sé si me llega a ver en la transmisión, Freddy, que él me decía: yo quiero ser pastor porque los pastores traen una camioneta bien grande. Y le digo: no, pues apenas un Toyotita y es prestado. No conozco de esos pastores. Tal vez esos son otras esferas, son pastores en otros lugares, pero por lo menos los que yo conozco a veces hasta están puchando el carrito en lugar de que el carro los puche a ellos. Pero Pedro entiende que hay líderes que lo pueden hacer por su beneficio personal. Y por eso nos exhorta a que no fuerces las cosas, pero muy importante, no hagas las cosas por avaricia. No lo hagas por tener un beneficio económico. No lo hagas por tener una cartera llena, porque muchas veces, no digo muchas veces, si lo haces por esa situación, vas a sufrir. Por eso muchos pastores desisten. En la actualidad hay muchos que ya no quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque la mayoría que les menciono, pastorado, es que tengo que alimentar a mi familia y el pastorado no da para alimentar a la familia. Santo Dios. Y ahí es donde entra la confianza en Dios.
Por eso no podemos poner uno de los primeros requisitos, o no podemos poner una de las primeras condiciones para servir a Dios que sea un salario, porque muchas veces ni se va a ajustar. Y si lo empiezas a hacer por dinero y te das cuenta que no hay dinero, lo va a dejar la obra. ¿O qué es más triste? Que hay unos que aprenden con mañas a obtener dinero. Y eso es lo que ha hecho que muchos desconfíen de las congregaciones y de los pastores. Si cualquiera de ustedes dice, no, mira, mi pastor estaba hablando, y dice, tu pastor se fue de vacaciones con tu dinero. Son las expresiones que escuchamos. Tu pastor está celebrando su aniversario en un restaurante, fue con tus diezmos. Es lo que piensa la gente. Y es lo que muchas veces vamos a ser señalados, pero sabemos que no podemos engañar a Dios. Por eso lo que tenemos que hacer es que por amor a Dios el dinero pasa a segundo término. No lo hagas por ganancia deshonesta, sino ¿por qué? Sino por ánimo propio, es decir, voluntariamente, de nuevo lo dice, y luego nos vamos al verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto es muy importante. Todo aquel que llega a ser líder es líder, o tiene su deseo de ser líder, tiene que entender que no es ser un jefe. No es ser un dictador, no es mandar a la gente, sino ser testimonio, motivarlo con el mismo ejemplo. Qué triste sería que yo los exhortara a limpiar y tengan limpio la iglesia, y saco mi látigo y digo, allá hay una mancha. Pero el pastor nunca agarra la escoba. Hágalo usted, pues nunca lo veo que lo haga. Y de repente empieza la lucha de los egos. No, pues que yo soy el pastor. Bueno, el que es pastor o el que es líder tiene que saber que lo hace por amor a Dios. Y no manda a hacer las cosas, sino que empieza a hacer las cosas. Y cuando 2, 3 te acompañan, le das la gloria a Dios. Lo vimos, mis hermanos líderes del año pasado, de este 2023. Invitamos a limpiar. Pero me encantaba la pasión de los líderes, que si no había nadie más, venían. Y eso es justamente lo que debe haber en el corazón de un líder: ser ejemplo. No mandar. Delegar es muy fácil, pero lo tienes que enseñar con tus hechos. Es por eso que Pedro exhorta a todos los ancianos, a todos los líderes, que lo hagamos con amor. Amor a Dios. No hagamos las cosas a la fuerza, de mala manera. No hagamos las cosas por algún interés monetario. No hagamos las cosas para levantar nuestro ego y dar instrucciones. No, nosotros lo hacemos por ánimo de agradar a Dios, de servir a Dios y de ser testimonio a todos los congregantes. Ya veo muchos líderes serios, perdónenme líderes, los amo en el amor de Cristo. Pero no se preocupen, no nada más es para los líderes. Pero antes de pasar con los jóvenes, hay una palabra para todos aquellos que deciden servir a Dios. Escucha bien, todo aquel que decide servir a Dios de todo su corazón. Mira lo que dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el príncipe de los pastores?
Jesucristo. Nosotros anhelamos y esperamos que venga en las nubes y tome a su iglesia y galardone a sus hijos. Ahora, lo que estamos haciendo, ¿lo hacemos por ganarnos una corona? No. Cuando tú haces las cosas por amor a Dios, dice, no es en vano. Yo galardono. Pero es algo más hermoso que la casa y la camioneta que te puedan dar. ¿Qué es más hermoso? Algo incorruptible, algo que jamás se va a destruir, algo que va a durar por los siglos de los siglos, la eternidad entera. Eso promete Dios. Dios es galardonador de los que le temen. Es galardonador de los que le buscan. Es galardonador del que le ama. Por eso muchas veces a nosotros se nos hace difícil porque queremos una recompensa o un beneficio en la actualidad, ya el ahorita mismo, ya. Pero el Señor dice, todo es a su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su hora. Y el Señor va a galardonar aquel que sirve con amor. Eso es mi palabra a los líderes. Líderes, no hagas el servicio a la fuerza, ni por dinero, ni para ser jefe. Hazlo por amor a Dios. Y cuando tú lo haces por amor a Dios, yo no te daré la recompensa. La recompensa viene de parte de Dios, que es mejor, incorruptible. Esa es la promesa de Dios. Ahora voy a regañar a los jóvenes, porque ahí dice la palabra. ¿Qué dice el verso 5? Igualmente jóvenes. ¿Y qué dijeron los hermanos? Ay, ya me salvé, ¿no? Líderes y jóvenes. Ahora tienes que entender, así como le decía a los ancianos, que eran equivalente a los líderes, los que tenían tiempo en la iglesia ejerciendo, los jóvenes son todos aquellos creyentes que inician en el proceso de la fe. No específicamente a los que tienen 15, 16, 17, 18 años. No solamente ellos se hace referencia de jóvenes, sino a todos aquellos que aún no han dado ese paso para servir a Dios y están creciendo. Les dice jóvenes. Como maestro de secundaria, cuando entra por la puerta, jóvenes, ¿cómo están? Así entra Pedro y dice, jóvenes. ¿Y qué le dice a los jóvenes? En el verso 5, igual jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aquí me voy a detener y quiero revisar estas tres cosas. Aquí la primera indicación que se le da al que está iniciando, y no solamente al que está iniciando, sino todo aquel que pertenece a la iglesia, es estar sujetos a los ancianos. Y hay una palabra que es realmente complicada y difícil, y más en nuestra cultura y en estos tiempos globalizados: la palabra obediencia. Es muy difícil. Parece que ahora tienes que dar una justificación completa a las nuevas generaciones por qué tienen que ser las cosas. En mis tiempos era porque soy tu mamá y te digo y punto. Porque ya te dije y ya. Y ahora tienes que explicar, no, fíjate que tienes que recoger ese papelito, porque si no recoges ese papelito se va a juntar otro y se va a juntar otro y va a estar sucio y luego te vas a cansar más para llevar todos los papelitos. Porque es lo que están pidiendo para las nuevas generaciones. Explícale por qué. Cuando el Señor nos dice obedece, se resume en esa palabra, obedece, porque en la obediencia trae la bendición. Obviamente estos conceptos no son para el mundo, porque el mundo a esto le llama locura. Pero al que está en Cristo,
y ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Obedecer a los ancianos. Es como el mandato que le dan los hijos a los padres: honra a tu padre y a tu madre. Y muchos podemos justificarnos: es que no es buen papá, es que no ha sido una buena mamá, es que si me trata bien sí la honro, si no me trata bien no la honro. El Señor no te está poniendo ninguna condición, te está dando una instrucción: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato, una instrucción que se tiene que hacer. Pero muchas veces en esos tiempos nos queremos justificar y decir: ¿por qué lo voy a hacer si Él no lo hace? ¿Por qué lo voy a hacer si el líder no me da la confianza en que lo tengo que hacer? El líder no me apapacha como quiero que me apapache. El líder no me trata con florecitas como quiero que me trate con florecitas. Entonces dice Pedro: obedece al líder si te apapacha. ¿Así dice Pedro? No, dice: sométanse a los ancianos, seamos obedientes. ¿Por qué tenemos que ser obedientes? Pon ese pensamiento en pausa y déjate, doy más instrucciones que nos dice Pedro que hagamos. Y este es otro principio que, como lo vimos en Efesios y en Colosenses, aquí surge una vez más. Dice: sumisos unos a otros. ¿Y esto qué va a afectar principalmente? Obviamente tu ego, obviamente tu yo. Sométete uno a otro. Eso para la lógica del mundo no es coherente. ¿Cómo? Tú eres un ganador y tú eres para ser cabeza y no cola, y queremos llevar las frases cristianas a ser empoderados, y el Señor nos dice: no, humíllate y yo te exaltaré. Sométete. Esto en Efesios le dice a las mujeres: mujeres, sujétense a sus maridos. No, es que él no es cabeza. ¿Volvemos a lo mismo? ¿Volvemos a lo mismo? Es ser obedientes a Dios. ¿No me quieres hacer caso a mí? Bueno, ahí estás mostrando que si no me puedes hacer caso a mí, o a tu marido, o a otro hermano que lo puedes ver, ¿cómo vas a ser obediente a Dios que no lo puedes ver? O lo vas a manipular a tus palabras para que digas: Dios me mandó, cuando Dios no te ha mandado. Por eso es que primero tenemos que ser obedientes unos a otros, sumisos. Santo Dios, cada vez hay menos amenes y menos sonrisas en este lugar. Todos serios. Me hubiera quedado a preparar el pavo mejor. Pero el Señor dice: sumisos unos a otros. Eso quiere decir que veas al otro como si fuera mayor. Ese es un principio en el matrimonio que me mostró mi mamá, y después con la luz de la palabra lo he podido comprobando, que el matrimonio muchas veces nos casamos para ser felices, porque eso nos dijo Walt Disney y Hollywood. Si te casas es para que tú seas feliz, y si no eres feliz, entonces vete a otra parte porque no eres feliz. Y no, el matrimonio es para amar. Y cuando digo el matrimonio es para amar, es procurar que la otra persona sea feliz. Pero eso no solamente va a una dirección, sino que tiene que ser mutuo. El hombre a la mujer tiene que amarla de tal manera para que ella sea feliz, pero la mujer tiene que servir al hombre de tal manera para que el hombre sea feliz, y es un complemento. Pero esto no solamente va en el matrimonio, sino va con tu hermano que tienes a un lado. Y es muy fácil decirle al que está a un lado: hey, sujétate a mí. Pero qué tan fácil es decir: me sujeto a ti.
¿Sabes qué es lo difícil? Tu ego. Tu ego no te permite someterte a nadie. Pero Pedro lo está indicando en su madurez y en su recorrido, porque dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sumisos. Y esta palabra que viene es clave: revestidos de humildad, obedientes, someternos y ser humildes. Ahora tenemos que cambiar la definición de humildes que nos da la cultura. Porque muchas veces dicen: no, es que yo soy bien humilde, no tengo nada de dinero. Pero déjame decirte que la humildad no tiene nada que ver con el dinero. Nada que ver. La humildad es de un corazón de servidor que está dispuesto a hacer menos para que Él sea más. Eso es humildad. Ser menos para que Él sea más. Pero muchas veces decimos: es que yo soy pobre y como soy pobre soy humilde. No, porque no puedes tener nada más un par de zapatos, pero con una arrogancia hasta el cielo. Y déjame decirte que aunque no tengas nada en tu cuenta de banco, pero no sabes servir, entonces no eres humilde. No eres humilde. El que es humilde es el que dispone su corazón al servicio de Dios. Y lo reafirma con eso y dice: Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Y mira todavía lo que te dice, reforzando lo que Pedro está diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto es lo que hacemos ante el otro, ¿verdad? O sea, ante el otro sí tienes que ser obediente. Ante el otro tienes que, ¿qué tienes que hacer? Someterte. Ante el otro tienes que ser humilde al que estás viendo. Pero al hacer esas acciones, ¿qué determina? Que te estás humillando ante Dios. Tu ego está siendo humillado. Pero le doy gloria a Dios, porque cuando tu ego está siendo humillado, Él te toma y te perfecciona. Cuando tú eres humillado, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿A tu tiempo? No, al tiempo de Dios debemos de humillarnos ante Él, porque Él es galardonador una vez más de aquellos que se humillan. Y tenemos que estar alertas ante todo esto, porque muchas veces cuando nuestro ego es confrontado, tendemos a sentirnos tristes, a sentirnos menos, a pensar que no valemos. Pero el Señor no te está diciendo que no vales. El Señor te dice la siguiente palabra, porque muchas veces cuando tú te humillas, de pronto sale este término que nos da ansiedad. Nos estresamos porque nuestros sentimientos no son los más óptimos. ¿Y qué te dice el Señor en esas condiciones? Mira lo que te dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dile al que está a un lado: Él te cuida. Él te cuida. Él te cuida. Cuando tú le entregas todo, ¿qué es lo más hermoso? Su mano te cuida. Ahora me propuse no hablar tanto de mi vida, porque sé que está mal en un púlpito hablar de tu vida, pero tengo que hablar de un hermoso testimonio que acabo de vivir con mi esposa, que puedo comprobar este texto: echar todas vuestras ansiedades, todo aquello que te pone estresado. Hace algunos meses, como 4 meses aproximadamente, 3, a mi esposa se le detectó algo. Y pues nosotros tenemos que ir a particular, porque
no tenemos seguro. Y pues la consulta del particular, pues es particular, ¿verdad? Y algo que me dio un poco de alivio es que dice, yo soy experto en eso. No, eso va a estar bien fácil. El doctor así como que, eso lo hago así. Bueno, pues porque está sencillo, va a salir bien barato. Tenemos esta hermosa ciudad de Tijuana, donde todo lo queremos cobrar en dólares. Entonces él me dice una cantidad y yo digo, si lo está diciendo en pesos, me alcanza. Pero después cuando veo la nota, ahí dice dólares. Dios mío. Y de pronto vienen todos los pensamientos. ¿Y qué pasa si no se puede operar? ¿Qué pasa si no se le quita? ¿Qué pasa si no alcanzamos el dinero? ¿Qué tal si empiezan miles de pensamientos a quererte oprimir? Esto lo viví yo. Y este pasaje cuando dice, echaos toda vuestra ansiedad. Y hay algo, dije, Señor, tú te puedes hacer cargo de todo. Tú puedes sanarla o tú puedes proveer. Y cualquiera de las dos situaciones, yo te daré la gloria. Y me puse como los jóvenes dentro del horno de fuego que dice, y aún así, aunque Dios no aparezca y no nos saque, seguiremos alabando a Dios. Y donde muchas veces estaba el pensamiento de, ¿y si me voy a trabajar? ¿Y si hago esa cosa? ¿Y si me empiezo a mover? Y el Señor, ¿qué me dijo? Apacienta mis ovejas. Pero si voy nada más 2-3 días en el otro lado y ya saco dólares y luego vengo y empezamos uno a tramar ideas. Bueno, ¿sabes qué? Con lo que tenemos vamos a ahorrar. Empezamos a vender en el sobre ruedas, empezamos a hacer cosas. Pero aunque hacíamos todas las cosas, hay algo que me daba paz en mi corazón, que Él cuida de nosotros. No lo queríamos hacer tan público, pero apenas ya sabe, salió una gotita y ¡pum! Ya todos saben, ¿no? Entonces, cuando todos se enteran y veo la mano de Dios que utiliza la congregación, y unos me bendecían y de repente vienen misioneros y me bendicen y luego vienen, y yo con todas las fuerzas de mi ser, yo creo que junté una cuarta parte y es mucho, pero Dios usó a la congregación, a mis suegros, a mi mamá, a misioneros, y antes de una semana el dinero se había recaudado. ¿Y qué fue lo hermoso? Que en ese tiempo seguí sirviendo a Dios. Porque es hermoso, porque yo sé que si yo me hubiera saturado con mis fuerzas, no lo hubiera logrado. Pero aquí yo me doy cuenta que cuando yo me dedico a servirle a Él, Él cuida de mí. Ahora, no estoy diciendo, no, tú porque no sirves, Dios no te cuida. No, sí, Dios te cuida. Pero algo que quiere el Señor es que confíes plenamente en Él. Ahora, tal vez tú no tienes una enfermedad como la tuvimos nosotros. Tal vez no tienes problemas económicos como lo tuvimos nosotros. Tal vez tus problemas son familiares, económicos, emocionales. No sé cuál es tu problema. Yo estoy seguro que tienes problemas. Y no te puedo decir si tu problema es más grande que el mío o es menor que el mío. Lo que te puedo decir es que tenemos un Dios poderoso que cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Esa es su promesa. Y puedes depositar
todas tus cargas, porque su yugo es fácil, ligera su carga. Cuando tú empiezas a servirle a Él, todo es más sencillo. Y el Señor se movió de una manera hermosa, y es algo que te exhorto, que tú sirvas a Dios con ese mismo ánimo, sabiendo que Él cuida de ti. Él cuida de ti. Pero tenemos que estar alertas, hermanos, porque si bien en el verso 6 dice ser sobrios, velad, el verso 7, echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, nos alerta y dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, el Señor habló del diablo. Sabemos que existe el bien, pero tenemos que entender que también hay un mal. No voy a demeritarlo, porque sí hay un diablo, sí hay un acusador, sí hay huestes espirituales, sí hay cosas sobrenaturales que están acechando y están desesperados por atacar. Dice ahí, como león rugiente. No que sea un león, sino como león rugiente. Ahora, si ustedes han visto documentales de los leones, ¿cómo hacen los leones? ¿Van y se pelean al tú por tú? No. ¿Los leones se paran enfrente de toda la manada y pelean uno a uno? No. ¿Qué hace el león? Está acechando y mirando. Y el que se va apartando, se va alejando, lo ve más débil, esa es su presa. Al que se va alejando, esa es su presa. Por eso Pedro te dice que tienes que estar alerta, porque hay un enemigo que quiere someterte, quiere llevarte a tal punto para que tú no puedas vivir el gozo de Dios y al contrario reniegues de Dios. Ahora, no voy a ser ingenuo decir que solamente le va a atacar a los líderes, no. Aquí es tajante, esto es bien y es mal, y el mal quiere atacar a todo lo que es bien. Si tú has aceptado a Cristo pero dices yo no me comprometo, el diablo no está preguntando si te comprometiste o no a servir en la iglesia. Él dice, me diste la espalda y voy a ir por ti. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mira lo que dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay algo que nosotros debemos de entender de la guerra espiritual. Porque aunque no sea algo que yo predique mucho, yo sé que hay una guerra espiritual. Yo sé que hay huestes que quieren meter pensamientos en los hermanos para provocar división. Yo sé que hay huestes espirituales que andan buscando la forma de dividir, de contender y que siempre estemos uno en contra del otro. El enemigo está buscando a alguien que esté menguando en la fe para que no cumpla el propósito de glorificar a Dios, sino que utilice todo su proceso de vida para renegar de Dios. Es lo que quiere hacer Satanás. Pero Pedro nos da una instrucción y es algo que nosotros debemos de vivir. Es algo que nosotros debemos de actuar cuando el enemigo nos ataca. Dice el verso 9, a ver qué dice el verso 9. Pregúntale su nombre y cuántos son. No dice así, ¿verdad? Perdón, mi dislexia me alteró. Dice el verso 9, decreta, amarra y avienta fuera. ¿Así dice el verso 9? No. Decreta, no dice, al cual resistid
firmes en la fe. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Cuando el enemigo te está atacando, ¿tú a quién tienes que ir? A Dios. ¿En quién tienes que confiar? En Dios. Tienes que ir a alabar a Dios, tienes que recurrir a Dios. ¿Por qué? Hay algo que te tengo que decir: el diablo tiene poder y el diablo te puede derrotar a ti, pero una verdad es que él no puede derrotar a Dios. Él no puede derrotar a Dios. Él no puede hacer nada contra Dios. Al contrario, él se tiene que humillar ante Dios. Es por eso que tú no vayas a buscar cuál es tu nombre, quién eres, voy a pelear contigo. No, sométete a Dios. Busca su presencia, adórale a Él, y el Señor se va a encargar de tu adversario. Eso es lo que dice el Señor: resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Y esto es algo que nos abre la conciencia. Te digo algo: tú estás sufriendo por tu concupiscencia. Todos tenemos un talón de Aquiles que el enemigo nos quiere atacar. Pero algo que tienes que estar consciente: no eres el único. Todos estamos siendo atacados. Todos, dependiendo su concupiscencia, están siendo atacados. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es? ¿La soberbia? ¿El ego? ¿Los deseos desenfrenados de la carne? ¿Alguna adicción? Todos estamos siendo bajo ataque. Todos estamos bajo la guerra. Tú, al momento de aceptar a Cristo, el enemigo va a ir tras de ti y va a buscar cuál es tu debilidad para atacarte hasta que tú caigas. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero Pedro nos está advirtiendo: tú sométete a Dios. Y algo que tienes que entender: no solamente tú, sino que todos tus hermanos están sufriendo igual. Es por eso que debes de orar y bendecir por tus hermanos. Debemos de orar unos por otros. Debemos de fortalecernos, debemos de uno a otro animarnos y juntos orar como iglesia, juntos orar, interceder como iglesia, juntos clamar al Padre y exaltarle como iglesia. Porque es justamente lo que el enemigo quiere: una iglesia dividida. Porque si nosotros nos dividimos, no nos acercamos al Padre y vivimos constantemente renegándonos. Pero si juntos unos a otros nos apoyamos y vamos a la presencia de Dios, el Señor va a derrotar a Satanás. Está la promesa. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que someternos a Dios y orar unos por otros. Que anhelo que este 2024 tu propósito sea interceder más por tus hermanos, orar más por tus hermanos. Pero dices: ¿por qué voy a orar por mis hermanos si yo estoy viviendo todo eso? Sí, no te preocupes, alguien va a estar orando por ti. Somos un cuerpo y juntos tenemos que apoyarnos el uno al otro. Tenemos que levantar a aquel que está menguando en la fe, aquel que se está alejando unos a otros. Tenemos que ir por aquellos que están desanimados. Y van a decir: ¿ese es su trabajo, pastor? Amén. Yo tomo mi trabajo. Pero no solamente es el mío, es de todos aquellos que aceptaron ser parte de la familia de Cristo. Porque yo no me entero de todo, pero de repente tú te enteras de un hermano que se alejó. Y el Señor te está mostrando que se alejó para que tú vayas y hables con él, o le exhortes o lo apoyes. No para decir: ya ves, otro se fue, ¿y el pastor qué hizo? Otro se fue, ¿y qué anda haciendo el pastor? Puros chistecitos en el altar.
Es lo que el enemigo quiere, que estemos criticándonos unos a otros. Cuando aquí Pedro te está haciendo entender, sométete a Dios, y con esa actitud debes de entender que todos están bajo prueba. Todos estamos siendo bajo ataque. Pero hay algo que me llama la atención. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, toda la iglesia, no solamente Tierra Fértil, sino todas las iglesias del concilio, y no solamente las del concilio, sino las de toda Tijuana, todo Baja California, todo México, todo el mundo en este momento están pasando por prueba. Y la lógica humana dirá, ¿y por qué no Dios hace algo para que dejen de pasar por prueba? Si es tan bueno, ¿por qué no detiene todo? Bueno, porque el Señor está utilizando esta prueba para trabajarte a ti. Porque mira lo que dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Padre, escucha bien, el Dios que es bueno, a través de Jesucristo te trajo aquí. Y yo sé que muchas veces les he dicho, cuando vengan a la iglesia van a sufrir pruebas, van a sufrir dificultades. A los que íbamos a bautizar, ¿qué les dijimos? Al momento en que ustedes se bautizan, van a venir pruebas y van a venir dificultades. ¿Para qué? Para decirles, no te vayas, no lo hagas, vas a sufrir pruebas. No, tienes que entender que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar en Dios porque Él venció al mundo. Y muchos dicen, parece que está corriendo a gente de la iglesia al decirle que en el evangelio va a pasar por pruebas. Es que no te puedo mentir, vas a pasar por pruebas porque Dios va a permitir las pruebas. ¿Y por qué va a permitir las pruebas? Primero, porque Él te escogió. Él te escogió para la gloria y la alabanza de su nombre. Él te escogió para que tú le exaltes y le adores. Y el proceso que Él inicia, Él lo quiere terminar. Así como inició con Pedro, que era un hombre impulsivo, que quería hacer todo con su fuerza, Dios lo fue llevando en el ministerio, trabajando en él para ser un hombre sabio y aconsejar a otros. Asimismo a ti, el Señor te escogió a ti para que pases estas pruebas. Y mira lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de todos nosotros. Porque el Dios que te escogió permite que pases por el proceso. Dios que te escogió permite que pases por el desierto. Dios que te escogió va a permitir que pasemos cosas difíciles este 2024. Pero ¿para qué va a permitir que pasemos cosas difíciles? Para que tú le alabes. Y muchos, no tiene sentido. ¿Por qué va a dejar que yo pase por cosas difíciles para que yo le alabe? Sí, porque en la alabanza va a pasar algo. Va a pasar algo en la alabanza a Dios. Te va a perfeccionar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe, pero cuando digo te va a perfeccionar, lo primero que te está diciendo es que va a hacer que madures. Cuando tú entras en la fe, entras como un niño pequeño, pero conforme vas pasando por dificultades, el Señor te cuida, te protege, y cuando tú le empiezas a alabar y a exaltar su nombre, ¿qué pasa? Que empiezas a crecer.
empiezas a madurar, empiezas a desarrollarte, y no solamente te perfecciona, sino que te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. El Señor quiere que tú madures para que estés firme en la fe. El Señor quiere que tú madures para que estés firme en los procesos. Y en los procesos no solamente te va a afirmar, sino que te va a fortalecer. En todo proceso que pases, Él te va a fortalecer. Y cuando eres un niño chiquito, de pronto vas a crecer más fuerte, más fuerte, más fuerte, y te va a establecer como parte de su iglesia. Y cuando te establece parte de su iglesia, no te digo para que te sientes en una banca. El Señor quiere que pases un proceso porque te quiere usar para llevar el evangelio a toda criatura. El Señor quiere que crezcas y madures porque te quiere usar para la honra y la alabanza de su nombre, para llevar el evangelio a toda criatura. Cuando dicen, ¿qué puede usar de mí Dios? ¿Qué puede hacer en mí Dios? ¿Qué va a hacer en mí? Te digo, ¿qué va a hacer? Te va a perfeccionar. Dicen, oye, tú no eras el mocha orejas, tú no eras el Pedro que negó a Jesús, tú no eras el inmaduro que en cuanto lo negaste te ibas. Pero Jesús fue por mí, y no solamente fue por mí, sino que me hizo crecer y madurar. No solamente me hizo madurar, me dio la confianza, me fortaleció y me estableció como parte de su iglesia. El Señor te trajo aquí, el Señor te puso en este lugar para que tú crezcas. Y cuando tú creces, serás un anciano. Escucha bien, aquel que es joven va a ser un anciano. Y a eso me refiero. El Señor te quiere usar como líder. El Señor te quiere usar como evangelista. El Señor te quiere usar como pastor. El Señor te quiere usar de muchas maneras como los líderes. Pero ¿cómo vamos a llegar a este punto? Dándole toda la gloria a Dios. Dándole toda la gloria a Dios, aún en el tiempo difícil. Señor, tengo deudas, pero te alabo. Señor, me duele el cuerpo, pero te alabo. Señor, me rechazan y me desprecian, pero te alabo. Señor, me siento mal, pero te alabo. ¿Y qué va a pasar? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco, después de que hayas sufrido un poco, después de que hayas tu corazón hecho pedazos, ¿qué va a pasar? Él te va a perfeccionar, Él te va a usar y te va a establecer como líder. Es lo que quiere el Señor para ti. Te quiere pasar por el fuego, porque hay cosas que quitar para usarte como uno de sus líderes.